Buenos días, iglesia. Estamos contentos de estar aquí una vez más delante de la presencia de nuestro Padre Celestial, pero también de que estés aquí con nosotros. Hoy queremos en este momento darte la bienvenida y que te unas a nosotros también para alabar a nuestro Padre Celestial en este que será un tiempo hermoso en su presencia. Allí donde te encuentras, quiero que dispongas tu corazón y que puedas darle gracias a Dios por esta oportunidad que tienes hoy de alabarle, de glorificar su nombre, y así con nosotros podamos elevar esa ofrenda agradable a nuestro Padre Celestial. Quiero iniciar con una oración y que en tu casa también lo puedas hacer. Dispón tu corazón, inclina tu rostro donde estés y empieza a alabar al Señor allí, a darle gracias. Señor, te damos gracias en este momento porque tú eres bueno, porque tú has sido fiel, Dios amado, porque tus misericordias se han renovado, Dios amado, para con nuestras vidas en el día de hoy. Queremos, Señor, invitarte para que seas tú el centro, Dios amado, de lo que haremos aquí. Seas tú el centro de nuestra alabanza, seas tú el centro de nuestra adoración. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Glorifícate, Dios, en cada vida. Glorifícate en medio de cada alabanza, Dios amado. Sea tu nombre exaltado, sea tu nombre glorificado, y que te puedas agradar, Dios, de esta ofrenda que hoy traemos para ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Vamos a declarar el poderío de Dios en esta mañana. El movimiento de gloria es como una corriente de agua que después crece y se hace manantial. El movimiento de gloria es como una corriente de agua que después crece y se hace manantial. Poderoso, por su presencia se convierte en río, después en mar y en océano poderoso. Y que se escuchen esas palmas fuertes. Como las aguas cubren la mar, y la gloria de Dios cubrirá la tierra, como las aguas cubren la mar. Mi Cristo vendrá por su iglesia, por su iglesia. Cubrirá toda la tierra, amén. La gloria de Dios cubrirá
Dios cubrirán la tierra, como las aguas cubren la mar. Mi Cristo vendrá por su iglesia, por su iglesia. Vamos a declarar en este día: mi Cristo vendrá por su iglesia, por su iglesia. Demuéstranos tu gloria, Señor. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. Vamos, decláralo. Demuestra tu gloria, que se escuche tu voz. Créelo en este momento. Demuestra tu gloria aquí y ahora. Y demuestra tu gloria, demuestra tu gloria. Hoy declaramos victoria, amado Rey de Reyes. Hoy declaramos tu gloria. Y demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. Y demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. Gracias, amado Jesús, porque tu gloria está aquí en este lugar.
encima y más allá tú harás. Y espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Y espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Y espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Y espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Y espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Y ese grito de júbilo. Yo sé que viene rompimiento. 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 ¿Cuántos lo alaban en este día? Y lo alaban por el rompimiento. Antes que venga mi bendición, antes de que lo vean, me dice ahora, yo sé que hecho está. Lo alaban por el rompimiento. Antes que venga mi bendición, vamos, que se escuche tu voz. Antes de que lo vean, y me dice ahora, yo sé que hecho está. Yo sé que viene rompimiento. 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 Y que se escuche esa adoración. Yo sé que viene rompimiento. 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 Recibo mi milagro, recibo mi milagro, recibo mi milagro este día. Recibo mi milagro, recibo mi milagro, recibo mi milagro este día.
Santo Espíritu de Dios, sopla en mí. Santo Espíritu de Dios, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí. Vamos, dile, sopla en mí, Señor Jesús. Sopla en mí, que te necesito que invadas toda mi vida. Sopla en mí, sopla en mí, y que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy. Espíritu, ven, y que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy. Espíritu, ven, ven, invade este lugar, y esperamos por ti, Señor. Oh, Señor, ven y sopla. Es fuera de control, dile. Es fuera de control, indescriptible, espontáneo, explosivo el derramar de tu Espíritu. Es fuera de control, indescriptible, espontáneo, explosivo el derramar de tu Espíritu. Es fuera de control, indescriptible, espontáneo, explosivo el derramar de los cielos. Dile, Señor Jesús, yo quiero de tu Espíritu. Fuera de control, indescriptible, espontáneo, explosivo el derramar de tu Espíritu. Es fuera de control, indescriptible, espontáneo, explosivo el derramar de los cielos. Es fuera de control, indescriptible, espontáneo, explosivo el derramar de tu Espíritu. Queremos más, Señor. Ven y sopla y abre los cielos. Y que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy. Espíritu, ven, y que los cielos se abran hoy, y que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy. Espíritu, ven, y que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy. Espíritu, ven, y haz que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy. Espíritu, ven, sopla en mí, 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 sopla en mí. Vamos, no pares de decirlo. Sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Señor, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí.
Hoy estamos proclamando el nombre de Jesús. Hoy proclamamos que tú eres el Hijo de Dios y que tu poder está con nosotros. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu obra, lo que haces en este lugar. Porque tú llenas nuestras vidas. Llena, Señor Jesús. Llena y Padre maravilloso, Rey de Reyes, porque eso es lo que estamos pidiendo. Algo sobrenatural, algo sobrenatural. Aviva nuestras vidas, amado Rey de Reyes. Avívanos, avívanos desde el vientre, amado Padre. Hoy queremos ser llenos, hoy queremos ser llenos, amado Rey de Reyes. Así con ese Santo Espíritu que nos diste, que tenemos dentro de nuestro ser. Así queremos ministrarte a ti, amado Padre. Hoy creemos en lo que tú haces, en las proezas, amado Rey de Reyes. Oh, sopla en mí, 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 sopla en mí. Dile que se abran los cielos en este lugar y que los cielos se abran hoy, y que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy, Espíritu ven, y que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy, Espíritu ven, y que los cielos se abran hoy, y que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy, Espíritu ven. Hoy declaramos que los cielos son abiertos y respuestas vienen. Hoy lo declaramos por tu palabra, por tu palabra, oh Dios. Oh, las bendiciones que tú has derramado en este lugar. Damos gloria y honra a ti. Espíritu Santo, sobre tu vida sople, sobre tu familia, sobre tu hogar, sobre nuestros corazones. Que no falte todo menos su presencia. Él en medio de nosotros, Él en nosotros, Él sobre nosotros, tu Espíritu Santo. El regalo más hermoso, el consolador, el Espíritu Santo que trae paz, el Espíritu Santo que trae reposo, el que intercede por tu debilidad, el que nos das fuerza para continuar, el que vivifica nuestros cuerpos mortales, Espíritu Santo de Dios, el que nos sella como suyos. Somos de Él. Te adoramos, Dios, te saludamos, te damos gloria, honra y honor. Toda salvación sea para ti, mi Rey. Gracias, porque tú eres bueno. Para siempre son tus misericordias. Amén. Buenos días, mis valientes guerreros. Espero que estén súper bendecidos y en victoria. Hola, Matías, ¿cómo estás? Bien. Bueno,
Bueno, Matías, ¿te recuerdas cuál fue la clase de la semana pasada? Sí, Jesús el Salvador. Muy bien, Jesús el Salvador. Hoy vamos a ver una clase muy linda también de nuestro hermoso y maravilloso Jesús, Jesús el Sanador. Sabes, Matías, que Jesús vino a la tierra a salvarnos, pero también vino a hacer muchos milagros y sanidades. Cuando Él estuvo aquí, hizo cosas y milagros maravillosos para demostrar su gran poder y su gran amor para con nosotros. ¿Quieres que te cuente alguno de esos milagros? Sí. Bueno, vamos a ver unos milagros, ¿sí? Unos pocos de los muchísimos milagros que Jesús hizo. Bueno, una tarde vinieron muchas personas para escuchar sus palabras y para ser sanos, entre ellos cojos, ciegos, personas tristes y hasta endemoniados. Y Jesús los sanó, pero habían 4 hombres que trataban de llegar a Jesús para ayudar a su amigo, que era paralítico. Y querían acercarse a Jesús, pero no podían. Entonces lo metieron por el techo y lo bajaron hacia Jesús. Jesús vio la fe de aquellos hombres y dijo al enfermo: tus pecados te son perdonados, toma tu lecho y anda. Y aquel hombre se paró y fue sano. Un día Jesús descendió del monte y le seguía mucha gente. Y vino un hombre leproso y se arrodilló ante Jesús y le dijo: Señor, ¿quieres limpiarme? Y Jesús extendió su mano y le tocó y le dijo: sí quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Otra tarde Jesús fue con sus discípulos a la casa de Pedro, y la suegra de Pedro estaba muy enferma y con muchísima fiebre. Jesús tocó su mano y en un momento ella se puso bien, se levantó a servir a Jesús y a sus discípulos. En Juan 9 también encontramos la historia de un hombre que nació ciego. Jesús lo vio, escupió la tierra e hizo lodo y lo untó en los ojos de aquel hombre ciego y le dijo: ve y lávate. Y el hombre se lavó y vio, recuperó su vista. Nuestro versículo a memorizar lo encontramos en Lucas capítulo 7, verso 21. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio vista. Y sabes, Matías, que la palabra de Dios dice en Marcos 16, 18, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. O sea que podemos poner las manos sobre los enfermos como hizo Jesús y serán sanos. ¿Sí sabías? No lo sabía. Sí, Señor. Jesús nos da autoridad para poner las manos sobre los enfermos y ellos serán sanos. O sea, niños, cuando tu papito, tu mami, tu abuelo, algún familiar, algún amiguito esté enfermo, Jesús nos ha dado la autoridad para que pongamos las manos sobre ellos y sean sanos. Qué bonito, ¿no? Qué hermoso es Jesús. Vamos a orar, Matías. Señor Jesús, gracias te damos por esta clase en esta mañana, por lo que hemos aprendido, Señor, por darnos esa autoridad para orar por los enfermos y que ellos sean sanos. En este momento, Señor, pongo delante de ti cada niño, Señor, que está enfermo, Señor amado. Que tú seas, Señor Jesús, derramando sanidad sobre cada uno, por sobre cada hogar, Señor, que necesite un milagro. Que tú seas, Señor, obrando en él. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Chao, niños. Bendiciones. Chao. Buenos días, iglesia. Dios les continúe bendiciendo en esta mañana. Espero que desde su casa, donde usted escucha el mensaje de la palabra del Señor, esté en un lugar cómodo, también dispuesto el ambiente para escuchar la palabra del Señor. En esta mañana espero que con la ayuda de Dios usted se encuentre bien también, y sé que esta palabra también va a edificar su vida en este día precioso que el Señor nos ha dado. Quisiera que hagamos una oración primero que todo para pedir la sabiduría, la gracia, la unción, la presencia del Espíritu Santo en su palabra. Ora conmigo desde casa, cierra tus ojos allí para mayor concentración y ora conmigo. Padre Celestial, doy gracias por tus proezas, por tus maravillas, por todo lo que tú has hecho, haces y harás para con nuestras vidas. En el día de hoy nos colocamos en tus manos, nos colocamos delante de tu presencia, bendito Dios, y colocamos, Señor Jesús, esta palabra que va a ser predicada delante de ti.
Coloca en mí, Señor, las palabras precisas que debo hablar en sabiduría para edificación de tu pueblo en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús, que sea por tu Espíritu esa guianza, esa unción fresca, esa sabiduría en la palabra del Señor. Muchas gracias, Rey soberano. Damos a ti. Amén y amén. Y en el día de hoy tengo un tema que lo he titulado No pierdas el enfoque. Y vamos a ir a Filipenses capítulo 3, del verso 13 al 14. Filipenses capítulo 3, del 13 al 14 dice: Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo hablaba a la iglesia de Filipo la importancia de nosotros no perder el enfoque. Y cuando yo hablo de no perder el enfoque, tiene que ver con la fe, tiene que ver con la necesidad de la búsqueda del Señor, tiene que ver también con el ministerio que Dios nos ha entregado, los dones, los talentos, la manera como Dios nos ha entregado cosas para administrar, para servir en el cuerpo de Cristo, en la iglesia y así sucesivamente. Después de la pandemia, generalmente cuando se abrieron nuevamente las iglesias para asistir presencialmente, después de la pandemia empezamos quizás en muchos ministerios a notar el cambio que tuvo la iglesia. La iglesia del Señor tuvo algunas reacciones quizás bastante negativas con respecto a la pandemia, el encerramiento, el aislamiento, el dejar de congregarse demasiado tiempo. Las personas se acostumbraron a esa parte, y obviamente yo sé que en el día de hoy, si usted está virtual, puede ser por dos razones. Una, porque obviamente no pudo presencial asistir a la iglesia, algún factor tendrá de salud, qué sé yo, de imposibilidad de estar lejos o algo así del templo o algo así. Pero también la otra razón por que usted está mirando el mensaje en este día es porque tiene la necesidad de escuchar una palabra, de escuchar un servicio, de recibir un servicio también. No sobra, es una bendición que usted también lo pueda hacer, aunque usted ya se encuentre también presencialmente asistiendo a la iglesia. Pero lo que dejó toda esta etapa de la pandemia en muchos creyentes fue que muchos perdieron el enfoque a lo que Dios los ha llamado. Sucedió que algunos se dedicaron únicamente al trabajo, y básicamente algo que yo soy consciente que le pegó fuerte a muchas personas, y fue que empezaron a trabajar en casa, pero tenían horarios de inicio, por decirlo así, y llegaban las 9, 10 de la noche y allí conectados, y fue un poco más estresante. Por eso, si ha habido mucho trabajo, le des un manejo a esa parte también, porque todo tiene su tiempo, como dice la palabra del Señor, y todo es importante. Todo tiene un espacio de tiempo, de prioridad también allí que se le tiene que dar, y en especial hay que dar nuestra prioridad a Dios. Jamás puedes pensar en algún momento que no hay tiempo para Dios, porque Dios es todo. Dios es la salvación, Dios es la vida, Dios es nuestro lugar de refugio, Él es nuestro consuelo, Él es nuestra esperanza. Dios es para nosotros lo es todo. Por ende, a Dios se le debe dar el primer lugar, y no dedicado únicamente a la parte laboral, y no dedicado a hacer lo que han hecho muchas personas, que después de que entró esta pandemia simplemente se dedicaron a pasear, y así sucesivamente. O sea, un todo dedicado a otras cosas menos a Dios. Y también sucede que la gente ese enfoque lo ha perdido en las cosas de Dios, en el evangelio, en la fe, porque quizás han decidido completamente no asistir a ningún lugar, a ninguna iglesia, y han dejado de recibir. También descuidaron, pensé yo, que iba a beneficiar la comunión, porque estaban encerrados, porque estaban allí, como dice Mateo 6:6, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ahora tu Padre que está en secreto. Pensamos, y no, se ha desenlazado fuertemente, se ha
venido un flagelo fuerte de depresión, de desánimo también. Muchas personas también en ese estado. Por eso yo vengo con una palabra en el día de hoy para decirte que no pierdas el enfoque. Y no pierdas el enfoque en Dios. No descuides las cosas que Dios te ha dado, valiosas, incalculables. Como el primer aspecto que voy a tocar en el día de hoy, y es la salvación. Vamos a Hebreos capítulo 2 del 1 al 4. Hebreos capítulo 2 del 1 al 4. Y dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 2 del verso 1 al 4. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Ha habido siempre un dilema en estos últimos tiempos: si la salvación se pierde, si la salvación no se pierde. En realidad la salvación no se pierde si la cuidamos, porque básicamente el Señor nos dio por gracia esa salvación, esa paternidad. Y lógicamente, entre otras, como quien dice, quien se pierde es el alma de aquella persona. Como dice la Biblia, todo el alma que pecare morirá. Y así sucesivamente. Hay razones en la palabra del Señor para saber y estar seguro que es necesario cuidar esa salvación. Ahora, si no fuera importante, si no se perdiera la salvación, entonces ¿para qué cuidarla? Pero aquí dice que debemos no descuidarnos. Es necesario que atendamos a las cosas que hemos oído, dice la palabra. Y también dice la palabra claramente, como dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea, no hay escapatoria si descuidas la salvación, tal cual como lo dice la palabra allí y lo hemos leído. También dice allí la palabra del Señor la importancia de cuidar esa salvación, como dice su palabra claramente. Entonces dice, no sea que nos deslicemos. En otras palabras, que vayamos a perder algo precioso que no ha sido entregado, y hay que velar hasta el final, porque el que persevera hasta el fin, este será salvo. Por eso hay que perseverar hasta el final. Pero la gente se ha confiado en este tiempo a vivir una vida desordenada, a vivir una vida, qué sé yo, de estar allí tibio delante de Dios, y han descuidado su relación con el Señor, han descuidado su comunión con la palabra, han descuidado el congregarse, el asistir a la iglesia. Todavía hay mucha gente que sigue con esa fobia a reunirse para adorar a Dios, y sí, relajadamente hacen otro tipo de reuniones familiares y así toman transporte y bueno, y un montón de cosas. Pero el Dios que nos cuida dormidos, nos cuida despiertos, nos cuida en el transporte, nos cuida en la iglesia, nos cuida en el supermercado, nos cuida en la calle, nos cuida en todo lugar. Tal cual como lo dice la palabra, si Jehová no vela, en vano vela la guardia. Porque si Jehová no nos cuida, si Dios no nos cuida, estamos completamente descuidados sin Él, y lógicamente podemos terminar mal, qué sé yo, enfermos o muertos o algo así. Por eso es que Dios es el que nos cuida y tengamos esa confianza en Él. Pues sí, que esa salvación que nos ha sido entregada por gracia, hay que cuidarla, hay que cada día trabajar en ella también, para que no sea que nos deslicemos, como dice la palabra. Y hay en Apocalipsis 21:8, quisiera ir a Apocalipsis capítulo 21 verso 8. Cuando uno lee este verso, pareciera que está hablando únicamente a los que no conocen de Dios, pero estos comportamientos que la palabra ya juzga en la vida de las personas,
se están viendo mucho en los creyentes de hoy. Dice Apocalipsis 21:8, dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí la palabra del Señor dice, y de hecho es una de las últimas recomendaciones que tiene la palabra de Dios y uno de los últimos capítulos que tiene la Biblia misma, revelada al apóstol Juan. Y básicamente dice allí, en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, entonces allí en la muerte segunda hay asegurados varios con ciertos comportamientos. Voy a mencionarlo, no todos, usted ya lo leyó conmigo, pero solamente voy a resaltar algunos o 4 de los que menciona la Biblia, que son, dice, fornicarios. Y aquí me quiero detener un poco, porque hay muchas parejas que se han querido simplemente unir sin unirse en el santo estado del matrimonio, y eso es fornicación. También fornicación es todo tipo pecado también sexual, según como la Biblia lo menciona. Entonces mucha gente dejó, qué sé yo, estar en la comunión, asistir, fieles al Señor, dejaron de ser fieles a Dios, a la iglesia, al congregarse, como dice su palabra, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y se fueron alejando, y allí consiguieron, qué sé yo, una pareja, y a vivir de una manera desordenada. Y Dios está hablando a tu vida hoy, porque hay un juicio prejuzgado allí en Apocalipsis 21:8, y sé que si no se recibe ahora, se recibirá después, porque ya lo dice la palabra. Y el cielo y la tierra pasarán, pero dice la palabra, pero mis palabras no pasarán. Ni una tilde ni una jota pasará que no sea cumplida por la palabra de Dios. Entonces vemos en estos tiempos muchos cristianos, muchas personas que conocieron a Dios y que recibieron la fe y ahora viven una vida de fornicación. Y es lo que yo predico en el día de hoy, de no perder, la importancia de no perder el enfoque. Y bueno, y se quedaron allá, qué sé yo, viviendo una vida desordenada y no han vuelto. He escuchado casos de personas que tenían su pareja, tenían su esposa. Al estar después de ese tiempo de encerramiento, fue a aburrirse, peor, se dieron cuenta, qué sé yo, que no se podían soportar. No buscaron ayuda ni en Dios ni en la iglesia, sino que simplemente decidieron ir a vivir con otra persona, que hay pecado también de adulterio allí. Y así sucesivamente vemos cómo las personas han perdido en este tiempo el enfoque. Si tú eres un hijo de Dios, mi llamado por la palabra de Dios, no pierdas el enfoque. No pierdas el enfoque en lo que Dios te ha llamado. También dice allí la palabra del Señor, abominables. Y tiene que ver con cosas que producen abominación. Tiene que ver con cosas que la palabra ya prohíbe, y la gente empezó, qué sé yo, a escuchar por un lado y por el otro cierto tipo de enseñanzas y mensajes que no están alineados a la palabra de Dios, sino cualquiera que dice saber algo de la Biblia empezó a mencionar temas y que producen, que le dan licencia a las personas supuestamente para pecar, y eso es abominación delante de Dios. Pero cuando usted conoce la palabra, usted no se deja enredar. Cuando usted conoce las Sagradas Escrituras, usted no simplemente hace o deja de hacer las cosas porque ciertas personas lo digan, sino porque cuando la palabra del Señor dice algo, se mantiene usted firme en lo que Dios dice en su palabra, para no caer en abominación, en hacer cosas que a Dios le desagradan. Dice la palabra también idólatras, y no solamente aquel que tiene imágenes y se postra delante de ellas y les prende una vela o algo así, son idólatras. También aquellos creyentes, personas que han conocido a Dios, que le dan el primer lugar a otra cosa o a alguien diferente a Dios, y se convierten también en idólatras cuando aquellos le dan siempre el primer lugar a otras cosas antes que a Dios. Hay gente en este tiempo idolatrándose a ellos mismos, y todo gira alrededor de ellos, idolatrando al dinero, y solamente lo que produzca dinero es su prioridad.
entonces descuidan su relación con Dios, el congregarse, el predicar su palabra, el servir en una iglesia, y convierten a su Dios llamado dinero. Y así sucesivamente también hay otros que han colocado, qué sé yo, una pareja, un esposo o una esposa en primer lugar antes que a Dios, y se convierten también en idólatras porque le dan el primer lugar a, qué sé yo, a personas o a cosas antes que al Señor, su carro, su casa, sus bienes o algo así, sus viajes, sus planes, sus proyectos. Este tipo de cosas, cuando usted le da el primer lugar antes que a Dios, entonces se convierte en idolatría. Hay algo más que menciona la palabra de Dios en Apocalipsis 21:8, y es los mentirosos. Dice también que tendrán su parte en el lago de fuego, en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Entonces, y es los mentirosos. Y hemos notado que hoy por hoy es un poco complejo, qué sé yo, conocer creyentes que estén parados firmes en la verdad. En algunos casos vemos algunos que dicen la mayoría de las veces la verdad, y cuando sea necesario un poco de mentira o algo así. Pero yo estoy aquí para predicarle la palabra de Dios, para que usted sea edificado. No estoy aquí para agradar su oído, no estoy aquí para agradar a lo que a ti te gusta y todo. Muchos de los videos que a veces salen, o muchas de las grabaciones o prédicas, de pronto están para agradar el corazón de la gente. Y básicamente cuando usted lee la palabra de Dios, no se congracia mucho con las personas como tal. La palabra de Dios es fuerte, es como espada de dos filos, es cortante muchas veces. Y por eso yo sé lo fuerte, lo delicado que es la mentira. Jesús mismo llamó a muchos de los que le seguían en cierta época, que eran mentirosos y que eran hijos del padre de la mentira, que es Satanás. También Ananías y Zafira perdieron sus vidas por mentir al Espíritu Santo. Y también la palabra dice en Proverbios que 7 cosas aborrece Jehová, y de las 7 cosas que aborrece, de las 7 cosas está 2 veces mencionado la mentira, algo que tiene que ver con la mentira. Entonces estoy muy seguro que Dios aborrece impresionantemente ese tipo de pecado, y está mencionado aquí. Por eso usted no pierda el enfoque. No trate de conseguir las cosas, no trate de qué sé yo, de salir adelante basado en una plataforma de mentira. Porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dijo la verdad y la vida. Y un cristiano se conoce cuando dice siempre la verdad, cuando en su boca hay verdad y no mentira. Por eso un creyente, sabemos si una persona es real como cristiano, es verdadero cuando dice la verdad. No cuando siempre está utilizando un lenguaje de mentira para quedar bien delante de los demás. No se engañe a sí mismo. No crea que está engañando a la iglesia, no crea que está engañando a Dios, porque a Dios nadie lo engaña. Usted se estaría engañando a sí mismo si es una persona que no mantiene un vocabulario de la verdad. Por eso no pierda el enfoque. Y básicamente he visto también, y quiero resaltar en esta enseñanza, en esta prédica, muchas personas que no perdieron su enfoque, que aunque les pegó durísimo la pandemia, aunque les pegó fuerte la pandemia, ellos siguen orando, ellos siguen buscando de Dios en la palabra, ellos siguen congregándose. Vinieron, qué sé yo, un poco desanimados, un poco, qué sé yo, frío espiritualmente, porque usted se enfría básicamente cuando se queda en casa, cuando no se levanta ese culto, qué sé yo, familiar delante de Dios, cuando no se levanta ese altar delante del Señor. Y cuando usted viene a la congregación, recibe de parte de Dios y es edificado y crece y se fortalece y se levanta, y Dios le ministra, qué sé yo, en la alabanza, qué sé yo, en la palabra, o hay una palabra de sabiduría para tu vida y Dios te levanta. Por eso hay un grupo de personas que también valoro, importante en todas las congregaciones en general, que no decidieron quedarse allí en casa, sino venir y volver y levantar sus manos delante de Dios y adorar al Señor y escuchar de su palabra y seguir adelante. Yo valoro eso, que no perdieron el enfoque, que no se quedaron, qué sé yo, simplemente lamentándose por las pérdidas, porque en este tiempo han habido pérdidas, y no solamente económicas por pandemia, sino también por
tema de familiar, han perdido también familiares, lamentablemente. En esta hora lo tengo que decir. Pero nada, no pierdas el enfoque, te haya pasado lo que te haya pasado, hayas pasado por las diferentes pruebas, adversidades, hayas pasado por situaciones muy fuertes aún con tu pareja o algo así. No pierdas el enfoque, porque la palabra dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, en Hebreos 12:2. Y allí es importante que nosotros pongamos nuestra mirada en el Señor, porque en Él es que tenemos que poner nuestra mirada. Me quisiera referir también al ministerio, al llamado, al servicio, en Romanos 11:29. Y dice su palabra en Romanos 11:29: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocable son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando Dios llama a una persona, la llama y básicamente te hará un seguimiento, y básicamente Él después va a pedir cuenta por ese llamado. Es también parecido como cuando Dios te da un talento. Él después de un tiempo va a pedir cuenta por ese talento. Ya existe una parábola que Jesús en una oportunidad mencionó, de la parábola de los talentos, cuando a uno le dio 1, al otro le dio 2 y al otro le dio 5. Luego de un tiempo el que tenía 5 devolvió 5 más para 10. El que tenía 2 devolvió otros 2 y el que tenía 1 lo escondió en la tierra. Entonces la palabra del Señor claramente deja ver que cuando Dios nos entrega algo, nos pedirá cuenta por lo que nos ha entregado. Usted no puede estar en casa ahora diciendo: hace un tiempo yo fui líder de una iglesia, o qué sé yo, si estoy hablando a un ministerio como misionero, evangelista, profeta, pastor, que usted diga: hace un tiempo yo estuve allí, yo tenía personas, yo predicaba su palabra, y bueno, ¿y ahora qué estás haciendo? No pierdas el enfoque. No, que la pandemia llegó para retarnos. La pandemia llegó para probarnos también. La pandemia llegó para saber de qué estamos hechos. Y cuando usted ha puesto su mirada en el Señor y usted ha puesto su confianza en Dios, tiene que ser firme, mantenerse firme y seguir adelante, pase lo que pase. Nuestra iglesia local ha tenido también cambios. Se han presentado situaciones que yo quedo así como a veces sin explicación. Personas de pronto que se han ido, pero también personas que han llegado de apoyo. Y así sucesivamente Dios ha estado allí, que es lo más importante cuando nosotros no perdemos el enfoque. No podemos nosotros sacar como excusa que las cosas no están funcionando, ni nada así, ni nada por el estilo. Si algo no está funcionando, vamos a Dios y Dios dará alguna salida. De algún lado vendrá respiro de parte de Jehová, como dice su palabra. Entonces no ignores el llamado que Dios te ha hecho. No lo dejes para después, porque un después no es seguro. Lo que tenemos que hacer es vivir también pensando en que Dios en el hoy nos ha dado un día más. Dios en el hoy nos ha dado la oportunidad de extendernos los años. La oportunidad de seguir viviendo nos ha dado Dios. La oportunidad. Pues sí, que no te dediques solamente a alimentar tu cuerpo y a satisfacer tus necesidades humanas, aunque hay que hacerlo, aunque hay que seguir trabajando, aunque hay que seguir proyectándonos. Si tenías planes para casarte, también puedes hacerlo. Si tienes proyectos de empresa, negocio, compra de casa o algo así, o necesitas un vehículo para tu familia, puedes seguirlo haciendo, pero pasa algo. No pierdas el enfoque. Eso no es lo más importante. Nosotros tenemos que mantener nuestra mirada en Dios, nuestra posición allí, como lo dice la palabra, conectados, cuidando esa vida eterna que Dios nos ha dado, avanzando en ella. Es importante que así se haga, porque básicamente la gente empezó a darle primer lugar a otras cosas antes que a Dios. Y Dios pedirá cuenta por cada persona que le ha entregado un llamado, un ministerio, talentos y capacidad para servirle a Él, y quizás se han dedicado a otras cosas. Yo quisiera leer un pasaje corto en Gálatas capítulo 3, del verso 1 al 4. Dice la palabra en Gálatas 3, 1 al 4: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros
ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Llama la atención el último verso para enlazarlo con el tercero, que hubo muchos momentos de sufrimiento en el tiempo de pandemia y así sucesivamente. Hubo un momento también de zozobra, hubo un momento de qué sé yo, donde la economía se afectó para muchos y en realidad le pegó a todos, la parte económica, parte financiera. Pero podemos todavía seguir diciendo y viendo y glorificando a Dios, que el Señor se glorificó en medio de las circunstancias y nos dio provisión y no nos dejó desamparados, y su mano poderosa estuvo allí en medio de ese tipo de situaciones. En realidad, gloria a Dios por eso, gloria a Dios por ello, porque el Señor pudo manifestarse de esa forma para con nosotros. Entonces, básicamente, el Señor dice allí a los hermanos de Galacia, como dice: oh Gálatas insensatos. Y básicamente el Señor allí dice en su palabra que empezaron por el Espíritu y ahora van a acabar por la carne. Les hace una pregunta. Y así ha pasado con mucha gente en estos tiempos. Ahora, la persona que está en el mundo no tiene la visión que tenemos nosotros, no tiene la percepción que tenemos nosotros espiritualmente hablando. Porque nosotros, escuche esto que es bien importante, sabemos de dónde venimos y para dónde vamos. Sabemos valorar la obra perfecta que hizo Jesús en la cruz del Calvario para con nosotros. No podemos, en un tiempo que estábamos conectados en el Espíritu, que estábamos alineados con las cosas de Dios, con el servicio, con la iglesia, con el congregarse, con la búsqueda en Dios, y ahora terminar en la carne. Y la carne lo que quiso, lo que ha querido ha sido eso: en casa, quedarse allí comiendo maíz-pira, tomando gaseosa y qué sé yo, físicamente engordando, y espiritualmente ¿qué va a pasar con tu vida? No puedes haber empezado en el Espíritu y ahora terminar en la carne, porque la carne quiere solamente la comodidad y básicamente satisfacerse ella misma, y hay que a veces nosotros poner en sufrimiento nuestra carne para crecer en nuestro espíritu. Y no hay que hacer todo lo que la carne dice, ni satisfacer sus deseos, como lo dice Romanos. Vamos a leer Romanos 6:22. Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ese es el enfoque principal que nosotros los hijos de Dios debemos tener, como fin la vida eterna. Pero antes, después de haber sido libertados del pecado, el Señor dice: debemos santificarnos. Y ahí viene algo que es importante: la santificación. Y como dice primera de Pedro 1:16: sed santo como yo soy santo. Y como es importante que una vez usted recibe a Jesús en su corazón, entre en el proceso de pureza, entre en el proceso de santificarse, entre en el proceso de tener cambios, entre en el proceso de agradar a Dios. Pero ¿qué está pasando en este tiempo? La gente está buscando las justificaciones para vivir una vida acomodada, espiritualmente mediocre. Pero básicamente el Señor aquí nos habla claramente: después de haber sido libertados, el llamado que Él nos hace a nosotros es estar allí mirando el fin, que es la vida eterna, cuidar esa salvación que tenemos para tener una vida eterna con Cristo. Yo prefiero ser muy responsable como pastor frente a la congregación, la iglesia del Señor Jesucristo, en decir las cosas como son. Una vez usted fue salvo, lo que Dios lo llama es a tener esos verdaderos cambios, esa verdadera santificación. Y usted, ¿cuándo se santifica? Cuando se acerca mucho a Dios,
Cuando usted se acerca mucho al Señor, empieza a parecerse a Él, empieza a caminar como Él caminó, empieza a pensar como Él pensó, empieza usted a actuar como Él actuó en el tiempo que Jesús estuvo en la tierra. Fue el mejor ejemplo y es el mejor ejemplo a seguir. Entonces, básicamente, en ese proceso de santificación, de búsqueda, de vida de entrega, de vida de comunión, de una relación con el Padre, usted entra en ese proceso de santificación, de agradar a Dios, de agradarlo a Él, de estar en comunión y finalmente alcanzar esa vida eterna. Obviamente nosotros recibimos la vida eterna aquí en la tierra, pero necesitamos como fin mantener esa vida eterna por siempre en Cristo Jesús. Por eso no se descuide, por eso no seas una persona, qué sé yo, que entres en un relajamiento en estos tiempos. Porque sabes una cosa, y esta es una última cosa que quiero hablar a la iglesia. No se descuide, porque algunos dijeron: esto ya pasó, pastor, esto ya se acabó. Y he escuchado muy buenas noticias, la cual me alegra mucho, que han bajado los contagios a nivel en el mundo, han cesado el número de muertes a nivel mundial y aún en Colombia. El tema de UCIs ha llegado a un porcentaje bastante bajo, casi al 50%. Una comparación que nos alegra, unos resultados, que nos alegra mucho que se hayan logrado en estos últimos tiempos. Pero yo le digo, iglesia, no se confíe, no se relaje, no pierda el enfoque. Yo sigo insistiendo que este es el tiempo apropiado para buscar a Dios. Dios nos ha dejado con vida, Dios nos ha permitido prestarnos la vida, como dicen algunas personas, por más tiempo. Entonces hay que buscar a Dios, hay que insistir en la lectura de la palabra, hay que insistir en la búsqueda, en la comunión con el Padre, hay que insistir en congregarse y buscar de Dios, hay que insistir en la santificación y como fin la vida eterna. Iglesia, no se relaje, que básicamente si nosotros allí nos confiamos, nos relajamos, créame que va a pasar en estos últimos tiempos también, que van a venir otro tipo de azotes, otro tipo de variantes y ese tipo de cosas. Y aprovecho para decirte: no busques a Dios por miedo, porque no lo busques a Dios por temor, porque me va a venir o porque no me va a venir. Soy de los pastores que no me gusta mantener a la iglesia asustada, atemorizada o aterrorizada. Simplemente predico la verdad, lo que la palabra del Señor dice, y a conciencia el mensaje que el Espíritu Santo ha puesto en mí, de que no te relajes, de que simplemente no te sientas, qué sé yo, conformista con lo que has alcanzado al día de hoy, sino que no pierdas el enfoque. Mantén tu mirada puesta en el Señor, mantén tu mirada puesta en Él, en la búsqueda, en la vida de entrega, en el crecimiento y en el fortalecimiento de su palabra. Espero que esta palabra en esta mañana haya edificado tu vida, pero vamos a orar primero que todo. Señor, doy gracias en esta hora por esta iglesia preciosa que escucha este mensaje en este día. Oro en el nombre poderoso de Jesús para que cada persona, ni siquiera ellos, ni tampoco los pastores, ni tampoco los líderes y servidores, perdamos el enfoque. Ayúdanos a mantenernos, Señor, firmes por siempre. Ayúdanos, Señor, en este tiempo a despertar si en algo hemos estado durmiendo. En el nombre poderoso de Jesús, despierta tú la grey, Padre amado, para mayor búsqueda, para una vida de entrega, para una vida de comunión contigo, Señor. En tu nombre te lo pido, Rey soberano. Haz tú, Señor, que tu pueblo abra sus ojos y sus oídos espirituales para entender y comprender y ver lo que tú quieres mostrar en estos tiempos para con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, levanta tu iglesia. Oh, aleluya. Levanta, Señor Jesús, la congregación en general, espiritualmente hablando, en tu nombre. Amén y amén. Si es la primera vez que escuchas un mensaje como este y deseas recibir a Jesús en tu corazón, en esta hora yo te hago la invitación. Si deseas ser salvo a través de Cristo, porque si no tienes a Jesús en tu corazón no eres salvo. Y si la palabra lo dice, que id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Si crees en esta hora, vas a ser salvo en Cristo Jesús. Yo puedo dirigirte en una oración.
Si te encuentras allí en un lugar, tranquilo, puedes ahora básicamente cerrar tus ojos y repetir conmigo esta oración. Cierra tus ojos y repite, por favor. Señor Jesús, gracias te doy por tu palabra que fue predicada. En esta hora te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón y tu gracia. En esta hora, límpiame con tu sangre preciosa y seré limpio. Creo con mi corazón y confieso con mi boca que tú eres el Señor, mi Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca jamás se borre de él. En tu nombre, amén y amén. En esta hora, si has repetido esa oración con nosotros, comunícate en los teléfonos que aparecen en pantalla, y a partir de esta hora, sabes que queremos hacer un seguimiento contigo para que sigas creciendo en la fe, y se te colocará un líder que estará pendiente de ti, de la iglesia, para tu crecimiento espiritual. Mis amados, Dios les bendiga, Dios les guarde, les deseo lo mejor en este día y espero que esta palabra haya sido de bendición para usted, para su crecimiento. Dios les guarde, que la pasen bien. Dios les bendiga. Hola, sabemos que has pensado desmayar, que quizás sientes que no puedes más y que todo lo que haces te sale mal. Quizás has tenido un año muy difícil en el que no encuentras salida y a pesar de que tienes muchas personas que te rodean, te sientes solo. O quizás esa persona que tanto amaste te traicionó, o incluso ese familiar en el que confiabas ciegamente te falló. Tal vez tienes algunas cosas que ocultar, que no quieres que nadie se entere, sobre tus sufrimientos, tus tristezas y preocupaciones. Es difícil pensar en cómo será el futuro. En algunas ocasiones te has preguntado si habrá alguien que realmente se preocupe por ti, y te preguntas si Dios en verdad existe. Comprendo tu batalla interior. Sé que a veces, por más de que te esfuerces, las cosas no salen como son. Pero ¿sabes algo? Confía en Dios. Él quiere restaurarte y quiere sanar tu corazón, levantarte para que puedas seguir adelante en el camino. Hoy es el día de entregar tus cargas a Dios y dejar que sea Él quien tome el rumbo de tu vida. Hoy es el día en el que te recuerdo que la vida sigue y que con Dios todo es posible. Deja que el Espíritu Santo empiece su obra en ti y comparte con nosotros esta serie de restauración.